¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mesa Central que hacemos en la pantalla del 13, por cierto, también en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Y lo prometido, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, acá en el estudio. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Mucho gusto, Iván. Me mataste con los 64 David Leroy. Vaya dato, ¿eh? Me mataste, pero sí. Ahora digo porque tengo canas. Yo sentía que era un niño cuando... Es que el tiempo pasa, si el tiempo pasa inexorablemente. Pasan otras cosas inexorablemente en la política. Estamos metidos en el tema de Pandora Papers, la acusación constitucional, la causa del Ministerio Público. Usted aparece en una entrevista hoy día en El Mercurio de la periodista Bárbara Vial y el título es complejo. Espero que el presidente sea inocente. No debe haber causado mucha gracia en La Moneda la declaración. Dos cosas, Iván. Voy a hacer una cosa previa y quiero sumarme a lo que solicitó ayer Renovación Nacional y la UDI. Yo creo que es urgente el estado de excepción en la Araucanía. Hay que apoyar a los camioneros. Está muy dura la situación. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Pero me acabo de enterar. Sí. Entonces creo que también hay que dar las señales correctas. Ya no aguanta más la militarización que hacen terroristas de la Araucanía y que no hagamos nada, así que una pedida especial. Voy al Pandora Papers. Yo creo que las instituciones funcionen. Creo que cuando hay algún espacio de duda para que los ciudadanos tengamos claro que no puede haber un conflicto de interés entre autoridades y su toma de decisiones, tienen que hacer y tienen que funcionar las instituciones para aclarar todas esas dudas. Y por lo tanto, si la Fiscalía interviene, si los tribunales intervienen, es una buena noticia en la medida que sea para aclarar espacios de duda. Y por lo tanto, como en toda situación, siempre presumo la inocencia de las personas, pero somos todos iguales ante la ley. Y espero que los tribunales y la Fiscalía actúen lo más rápido posible para que terminemos este espacio de incertidumbre. Ok, ya, hay una materia institucional, hay una dimensión institucional en este problema, pero usted planteó en la semana que no bastaba con esa dimensión institucional, que no basta con la explicación legal, fueron sus palabras, que es el argumento del gobierno a todo esto. Esto se tiene que seguir aclarando, caiga quien caiga, porque es éticamente reprochable, fue la frase que usó. ¿Qué es lo éticamente reprochable en este caso? Hay una cláusula en el contrato que no debería existir y nadie ha explicado muy bien su existencia, porque existe una cláusula en que el premio está asociado a la existencia o no de una aprobación de autoridad. Eso, perdona por ser abogado acá, pero esa cláusula existe. Me gustaría que quedara mucho más clara cuando lo trató de explicar el gerente de Bancar, Nicolás Noguera. Nicolás Noguera, no necesariamente quedó claro porque ves como la cláusula quedó ahí. Bueno, es súper bueno que ese espacio de duda se aclare lo antes posible. ¿Pero es éticamente reprochable que se haya puesto esa cláusula? ¿Es éticamente reprochable? Sí. Lo importante es quién la puso y cómo la puso y esperar que el presidente, y eso es lo que ha dicho él, y no tengo por qué no creerle, no esté involucrado en que exista esa cláusula. Pero me parece que cualquier cláusula contractual cuyo premio sea la existencia o no de una aprobación ambiental del regulador en que haya involucrado autoridades nunca debería suscribirse y por lo tanto es bueno que quede profundamente claro, independiente de las responsabilidades o no del presidente en esto, que creo que no pueden existir. Altas autoridades de La Moneda dijeron esta semana off the record que esto había molestado mucho en el gobierno y que se habían comunicado con el comando para decirles que esto había sido una materia de enojo y pedir una explicación y eventualmente un cambio de tono. Nunca me hago cargo de los trascendidos, pero yo no le doy explicaciones ni a La Moneda, ni a los partidos. Creo que lo más relevante que tenemos que hacer quienes aspiramos a ser presidente es ser claro con los ciudadanos. Y yo creo... Para que seamos claros, no es un trascendido, es una versión off the record de alta autoridad de La Moneda. Así súper claro, conmigo nadie ha hablado. Y por lo tanto he dado las señales que creo correctas para los ciudadanos y creo que siempre tenemos que dar, no tengamos dudas en esto. Yo creo que cuando uno defiende principios como la igualdad ante la ley, la persecución de la responsabilidad, es obvio que esto tiene que pasar. Y tratar de hacer defensas corporativas solo empeora la situación. Ahora, también es obvio que la situación que afecta al presidente, a usted como exministro del presidente, lo afecta, lo aprieta en su campaña, digamos, ¿no? Claro, pero es obvio que la situación es compleja para todos los que estamos en política. Si lo que aquí se mina es la credibilidad del sistema político cuando existen estas dudas en el espacio, tanto, y me quiero hacer cargo de esto, como cuando la oposición, la mejor fórmula que presenta para resolver esto es tratar de destituir a un presidente, que también es ridículo en una discusión como esta. Yo prefiero que las instituciones funcionen, que se hagan las comisiones investigadoras que sea necesario para aclarar los hechos y la última decisión, la última ratio sea tratar de destituir a un presidente. Ya, pero no es que funcionen las instituciones el hecho de que haya que se ocupe el mecanismo de acusación constitucional. No, creo que no. Porque tiene que ser usado con prudencia, Iván. Imagínate lo que es un sistema político en que a cada discusión trates de destruir la principal autoridad de la República. Segunda vez, vamos, no sé si en 7 o 8 acusaciones contra ministros se transformó en una herramienta de pasadas de cuentas políticas. Si tú eres una pyme y te digo que en 2 meses más puede no haber un presidente de la República y vienes saliendo después de la crisis que está viviendo, te diría, pucha, parece que habría soluciones mejores que esa antes de esto. El aprovechamiento político de la acusación constitucional, que si bien jurídicamente no es la última alternativa, pero que tiene que ser usado con prudencia en el sistema político, también tiene que ver con la estabilidad de la democracia. Si no, a cada debate
a cada coyuntura, vamos a terminar tratando de saltarnos la democracia y destituyendo las autoridades que están encima. Por lo que le entiendo, usted prefiere entonces que esto se resuelva en la sede judicial, digamos. Prefiero que sea en la sede judicial, y si los políticos tienen duda en el Congreso, que dicten una comisión investigadora, que es lo que deberían hacer. Espero que el diputado Boric ahora asista, no como lo hizo la vez anterior, que no fue a ninguna sesión, pero lo lógico es que si hay un interés legítimo de averiguar más de que lo que hicieron en la comisión investigadora anterior, lo hagan con una comisión investigadora, pero no en la situación crítica que tenemos. Mira la inflación, mira el cierre de gobierno que estamos viviendo, otra vez darle más inestabilidad a un sistema político que no aguanta un margen más de desorden. Ahora, con su decisión del viernes, la Fiscalía de alguna manera le dio un montón de tracción a la acusación constitucional, al menos en la Cámara de Diputados. Hay algunos en el gobierno, el diputado Macaya, propiamente el presidente de la UDI, que lo dan ya por perdida en la Cámara. Contrario, yo creo que la Fiscalía haya radicado esto en sede judicial, lo que hace es que va por el camino institucional para resolver esto. Y por lo tanto, ¿respalda al Ministerio Público en esto? Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer lo que tiene que hacer y es correcto que lo haga, ¿no? Si no, lo que estaríamos tratando de ser otra vez nosotros, los políticos, determinando qué funciones o no tiene que cumplir el Ministerio Público, lo que ha sido malo en nuestra democracia. Entre medio, y también lo dice en esta entrevista en el Mercurio, está saliendo de una semana o de 10 días más o menos complejo. Más que errores hubo dolores, dice, es la frase que le cita el Mercurio hoy día. ¿Cuánta autocrítica hay en esa frase? ¿Cuántos errores se cometieron en esta semana? ¿Por qué digo dolores, Iván? Mira la inflación al día de hoy. Mira lo que ha pasado con la discusión del cuarto retiro en la coalición. Mira el nivel de desorden que hay en el país, que tenemos la situación de la Araucanía que estamos hablando hoy día. Mira cómo todos los viernes en el centro de Santiago las pymes vuelven a cerrar sus cortinas porque la violencia se toma, e igual que la Revolución Francesa, los que incitaron la violencia terminan siendo ahogados por la misma violencia. Por lo tanto, para alguien como yo, que quiere ser presidente porque quiere restaurar el orden, pero hacer cambios positivos para Chile, es una muy mala semana, porque la polarización, la violencia, la incapacidad de encontrar acuerdos, se está tomando la agenda. Y obviamente, una candidatura como esta, que no quiere polarizar el país, que quiere construir mayorías, que quiere defender el orden y la estabilidad, pero la necesidad de tener una sociedad más justa, le cuesta entrar en un debate público en que parece más fácil o gradar la violencia, o sea, o proteger la violencia, o muchas veces polarizar el país, y no es la situación que tenemos. Y tenemos dolores, porque creo que la coalición Chile Vamos, o Chile Podemos Más, tenía una tremenda oportunidad de dar señales de unidad, de estar juntos, de hacer una campaña propositiva, y no hemos confundido en peleas internas. Hay un problema y empieza a surgir, a partir de la posición de José Antonio Caz en las encuestas, que se le han preguntado durante toda la semana. Hoy día sale una quinta encuesta donde Jack lo supera. Ya, digamos, uno podrá creerle no a una encuesta más que a otra, pero a 5 encuestas ya aparece una tendencia. Parece pensarse que se empieza a apoderar del votante de derecha, de su votante natural, digamos, en esta primera vuelta. Dos ideas. Una, si vamos a perder, perdamos con nuestras ideas, perdamos con las botas puestas, por decirlo, moramos con las botas puestas. Y una segunda idea, mejor que gobierne la izquierda porque a la derecha no la van a dejar gobernar. Sí, a las dos reflexiones. Primero, esta elección es la más importante que vamos a tener en mucho tiempo. Tenemos una convención constitucional que ha ido radicalizando sus posturas, tenemos una violencia que se ha tomado harto el país, y por lo tanto, más que bajar los brazos y decir vamos a perder, me gustaría un sector político, no solo la centro-derecha, independiente, gente de centro, gente moderada, que diga tenemos que gobernar para controlar la violencia y hacer los cambios y no rendirnos frente a la violencia para atrincherarnos y quedarnos en una esquina. Yo creo que eso es un error conceptual. Lo segundo, y siendo súper transparente con las encuestas, obvio, voy a decir lo que siempre digo, en todas las encuestas antes de las primarias no ganaba ninguna, salvo en una. Y vi 18 encuestas en que siempre Joaquín Lavín me sacaba 2 o 3 veces, las encuestas tienen ese problema en la modernidad, pero me voy a hacer cargo del fondo. Aquí la verdad es que la elección no es igual a la elección pasada. Esta es una elección de un nuevo ciclo. Hay 4 candidaturas que pueden pasar a segunda vuelta y lo que está haciendo es que se está apiñando estas 4 candidaturas y es natural que eso pase porque esta idea de que una mitad gana para que no gobierne la otra o la otra gana para gobernar es una mala idea para entender este nuevo ciclo. Por eso es tan ridículo cuando el debate se trata de esta elección si es continuidad o cambio de Piñera, de Michelle Bachelet, de quien sea, y no sobre cómo gobernamos hacia adelante. Esta elección es una elección abierta en que vamos a tener que convocar. Yo soy de aquellos que cree que tiene que convocar con las ideas de la libertad, del orden y la justicia, pero obviamente hay ideas en la mesa, más polarizadas, menos polarizadas, que se van a debatir. Y es sano para nuestra democracia que sea así. Es la primera muestra que se acabó la discusión de los 90 y empieza una discusión distinta de dónde nos paramos para el futuro. La diferencia es que creo que hay candidaturas que son más de pasado, como la de Gabriel Boric, que lo que está haciendo es reverdeciendo las ideas del Partido Comunista sobre la mesa, y hay otras más de futuro como la nuestra. Ya, reservemos esa discusión.
cuando usted plantea un escenario donde hay 4 candidaturas que pueden pasar a la segunda vuelta, después de la primaria de julio, el escenario era totalmente distinto. Todos pensábamos que José Antonio Kast no le iba a hacer mella, que no iba a ser un candidato competitivo en este escenario. Entonces, la verdad es que como las tendencias se cruzan, entonces Jack va para arriba, José Antonio Kast va para arriba, usted empieza a bajar y se forma este cuarteto que usted mismo describe. No es muy halagüeño, digamos, en términos pero si uno lo mira desde esa perspectiva. No, pero ahí me hago cargo, cuando dices todo, yo siempre a los brasileños dicen, a gente está falando. Sí. ¿Quiénes son todos? Los analistas que analizan la política de acuerdo al ciclo pasado. Y lo digo honestamente, me pasaba en el debate anterior. De hecho, en alguna conversación acá me dijiste, ¿cómo un independiente puede ganar una primaria? Y se gana, si al final las elecciones las deciden los ciudadanos. Y obviamente, después de las primarias, cuando habían 2 sectores haciendo primarias, había 2 candidatos punteando en las encuestas. Después se inscribieron nuevos candidatos y esto se está atomizando. Yo espero construir una gran mayoría. Estoy seguro que vamos a ganar por una razón, Iván, que no son las encuestas, lo mismo que pasa en las primarias, porque creo que la sociedad chilena quiere un proyecto de país que sea capaz de ordenar el país, pero también de no provocar nuevos estallidos sociales futuros porque hace justicia. Y eso es lo que encarnamos nosotros. ¿Y por qué eso, que a la gente que no está dispuesta a votar por la izquierda, le haría sentido? Que es finalmente la discusión, planteado el escenario de 4 candidaturas. Por algo que tú mismo dijiste en la reflexión. La forma de resolver el conflicto de nuestro país no es atrincherarnos, no es empezar a ser anti-algo, anti-inmigración, anti-globalización, anti-vacunación. La forma es interpretar a la sociedad en que vivimos de mejor manera y hacer los cambios que esa sociedad espera. Si el problema que tiene en Chile es que estamos viviendo una urgencia climática brutal y que tenemos que reaccionar, que tenemos problemas de justicia en que la gente no llega a fin de mes, que tenemos un cambio social en que hay una clase media que quiere llegar al gobierno, no quieren que le digan lo que tiene que hacer y que además hay un cambio tecnológico que deja pymes afuera, basado además en algo trágico, en una cultura de desobediencia, de no respeto a las reglas, que ha ido carcomiendo esa idea de sociedad que teníamos en los 90, que era mejor vivir en paz que vivir en conflicto. ¿Cuál es la diferencia aquí, Iván, sustantiva? Es que yo creo que imponer el orden en la Araucanía, en el centro de Santiago, defender a las pymes que fueron saqueadas, es la base para construir un proyecto de futuro, y esa es mi profunda diferencia con la izquierda, pero creo que no es suficiente. Que se necesita un Estado que llegue temprano a aquellos sectores de la población donde el Estado no hace nada. Que requiere un mercado que defienda a las pymes y no solo a las grandes empresas, que requerimos tener equilibrio y sostenibilidad fiscal para no matar a los más pobres con la inflación, y por lo tanto se requiere ambos pies para jugar a la pelota que viene, y eso significa liderazgos distintos, no polarizados, que entiendan ambas reflexiones. Si no, ¿sabes lo que me da miedo de la discusión que puede pasar? Es que cambiemos una forma de intolerancia por otra, y que lo que terminemos haciendo en la sociedad chilena es que nos paralice para siempre el conflicto, que no podamos resolver nuestros conflictos en paz. Esto ya pasó en Brasil, esto también pasó hace un minuto en Estados Unidos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver cómo resolvemos nuestros conflictos en paz. Obvio, garantizando que se van a respetar las reglas, pero no es suficiente. Esa es la mano dura y el coraje para enfrentar las crisis que yo creo que le ha faltado a veces a este gobierno. Pero no es solo la mano dura, es la mano amable que acoge a una clase media que sola no llega a fin de mes. Déjeme devolverme a la primera parte de su respuesta, de su última respuesta. Usted dice, aquí tenemos que devolver el orden en la Araucanía y también en la Plaza Baquedano. Y en los sectores tomados por el narcotráfico, abandonados como en La Pintana. La pregunta es por qué la derecha, o la centroderecha, como le gusta decir a usted, ¿por qué la centroderecha no va a hacer algo que efectivamente no pudo hacer los últimos 2 años? Por 3 principios básicos en mi gobierno, que esa es la diferencia. Primero, construir mayoría. Esto no basta declararlo, sino que tú tienes que construir un parlamento mayoritario, invito a votar por los candidatos de Chile Podemos Más, tiene que poder cruzar ríos. Yo estoy muy orgulloso que en mi mesa hay gente de la UDI, hasta exdemócratas cristianos, conversando sobre un proyecto de sociedad. No somos los mismos de derecha que estábamos en los 90, parados defendiendo a Pinochet o no, sino que hay una cultura distinta que se ha organizado y que puede tener una mirada mayoritaria del país. Y tercero, porque hay que construir acuerdos. Si solo exacerbar los conflictos y no construir acuerdos, lo que hace, insisto, es que una mitad u otra nunca pueda gobernar. Y esa es la crisis de Chile de los últimos 2 ciclos políticos, de Piñera y de Michelle Bachelet, en que la oposición y el gobierno lo que hacen es destrozarse sin poder gobernar. Y lo que ha pasado ahora es que se ha transformado esto en una especie de tibieza de las ideas. Nadie se atreve a decir hay que ordenar el país y hacer respetar la regla, y nadie se atreve a decir al mismo tiempo hay que hacer justicia y apoyar a quienes más no pueden. Si no hacemos las dos cosas, lo más probable es que el péndulo se mueva de lado a lado y terminemos en una sociedad paralizada por el conflicto, cosa que no estoy disponible como candidato presidencial. Sebastián, para conseguir acuerdos, para lograr consensos, para ampliar
la base de sustentación de una alianza política, se requiere primero unidad y una buena estructura propia, digamos. Y a usted esta semana se le fueron 2 diputados más, que deberían estar a favor suyo, pero en rigor van a votar por José Antonio Kast. En el cuarto retiro le fue mal, usted mismo lo reconoció, porque no se logró el orden que usted propuso, que usted le exigió a sus parlamentarios. Y ahí mismo, Catherine Martorell, hace 4 programas atrás, yo le pregunté si valía la pena gobernar así, si valía la pena llegar a gobernar con la indisciplina parlamentaria que sacudió y básicamente pulverizó a la administración de Sebastián Piñera II. Y ella dijo que no valía la pena gobernar así. Pero mira, 2 reflexiones ahí. Algunos de los candidatos que se fueron o los parlamentarios que se fueron por razones bastante especiales. Uno dijo que porque no votaría nunca por nadie jamás en la vida que estuviera a favor del matrimonio igualitario. Cuando yo creo que tenemos que tener, no uno, casi todos los que se fueron. Quiero tener una coalición compleja que acepta la diversidad y que tiene miradas distintas sobre el país que viene. Otro dijo, de hecho la mayoría de ellos votaron por el cuarto retiro. Increíble, porque la posición mayoritaria era avanzar en mejorar las pensiones y en mi caso impedir que terminen expropiando esas pensiones y proteger las cuentas personales. Y la otra razón por la cual se terminan yendo muchos es porque muchas veces buscan ser populares y votar por lo que está de moda. La verdad, yo prefiero gastar mi liderazgo, Iván. Muchos consejos eran quédese callado. No diga nada sobre los retiros. Juéguese la vida solo diciendo lo que es popular. Sonría frente a las cámaras simplemente. No creo en eso. Yo creo que el desafío que viene de gobernabilidad es correr los riesgos que sea necesario. Por eso digo que se necesita estado sitio de la Araucanía. Por eso digo que hay que respetar las reglas y por eso digo que pueden expropiar los fondos si no cuidamos las cuentas personales. Y quizá el desafío más grande es construir una mayoría parlamentaria para eso. Por eso participé en una primaria, Iván, y no traté de ser un caudillo que siguiera solo a primera vuelta. De acuerdo. Para construir una mayoría parlamentaria. Solo voy a terminar. Cuando en una coalición el 90% está ordenado, piensa en el mismo proyecto. Estamos hablando de más de 70 parlamentarios que estamos en la misma mirada, que espero que lleguemos a ser más de 90 en la elección parlamentaria que viene. Ojalá construyamos una mayoría en ese sentido. Esto no es, el liderazgo no se mide en el deber de obediencia que le exige el Partido Comunista a Gabriel Boric cuando lo amenaza y le dice, si usted no lo hace lo que yo digo, lo voy a estar vigilando. No, se mide en cómo tú ejerces el liderazgo. Yo obviamente... El test de liderazgo lo planteó usted, po. No lo planteé el test de liderazgo. Me jugué una tesis diciéndole, los que no estén en esta mirada, creo que se están equivocando hacia adelante. Se van a quedar afuera de la foto, dijo. Bueno, pero eso es la realidad de una coalición. Prefiero 1000 veces tomar posiciones que salgamos todos juntos, equivocándonos respecto a lo que queremos hacer en Chile. Cuando en Chile, las 2 grandes amenazas en pensiones, es que Iván, esto es súper importante respecto a la inflación de ayer. Las 2 grandes amenazas de Chile es que los pobres sean más pobres porque la inflación está absolutamente desatada. La inflación más alta desde el 2008 pasó ayer. Y además, cuando tenemos candidatos presidenciales como Yanna Proboste, que dicen expropiar los fondos, o Gabriel Boric, que dice no voy a expropiar los fondos, no tengo cómo creerle si cambia posiciones en el cuarto retiro, pero lo que hace es que el flujo futuro de tu ahorro previsional se lo va a quedar el Estado y lo va a administrar él. Yo diría, cuidado, que este debate es más profundo que simplemente lo que va a pasar con ese parlamentario en esta elección, sino que tiene que ver con el proyecto de sociedad que queremos defender. Y yo quiero defender un proyecto de sociedad en que los ahorros previsionales, la estabilidad económica y las ayudas sociales sean prioridad y no sean una fiebre de bonos populistas. La pregunta es cómo lo defiende cuando ese 10% de parlamentarios que usted dice, el 90% estamos alineados, pero hay un 10% que no. Ese 10% permite que se apruebe una cosa como el cuarto retiro. Porque dio los votos presentándome de presidente para el próximo periodo y esperando ganar con una gran mayoría parlamentaria y convenciendo a muchos que están al otro lado del río, como estuve yo alguna vez, medios callados, mirando ahí con cara de nada, como tratando de resistir, diciéndole al otro lado ya se extremó la izquierda, ya se extremaron las posiciones, vale la pena buscar acuerdos comunes. Si el error que no puede cometer la centroderecha es salir a buscar más a la derecha siempre y no entender que al otro lado hay gente que tiene liderazgo, que tiene incluso votaciones que pueden ser parte de nuestro proyecto colectivo sin olvidarte lo que queremos defender, pero convocando a muchos más y arrinconarte o polarizarte en política, lo único que provoca no solo es que te quedes más solo, sino que terminas odiando más al que está al frente. Y eso es malo en un sistema democrático. Sebastián Sichel, presidente, ¿cómo controla la inflación y cómo fomenta el crecimiento? Lo primero, apoyar muy fuerte el emprendimiento en Chile y las pymes. Y esto es algo súper concreto. Lo que necesita Chile es que las pymes, que hoy día son el menos del 15% de nuestra economía, se desaten a través de innovación y emprendimiento. Y esto requiere urgentemente liberar las barreras burocráticas para emprender en Chile y darle apoyo estatal. Lo segundo, tenía un profe de economía en la universidad que me decía, la economía depende de 3 cosas: certezas, certezas, certezas. Restablecer el orden, terminar con el populismo en la discusión legislativa,
un paréntesis, me parece vergonzoso que parlamentarios como Gabriel Boric no hayan renunciado a su dieta, a su sueldo parlamentario, acumula como 200 millones en estos meses y sigan legislando pensando en la elección y por tanto terminar con esta idea que se legisla en campaña para temas que tienen impacto a largo plazo. Y quizás lo más de fondo, estabilidad económica. Nosotros estamos hablando de un aumento de una carga tributaria del 3% en los próximos 10 años, o al 2030 en realidad, y establecer principios de rectores fiscales que permitan darle estabilidad a la inversión y al desarrollo en el mediano plazo. Me preocupa en el debate público cuando se vende humo. Gabriel Boric habla de recaudar el 8% en 8 años, cosa que ha hecho solo Argentina y Turquía desde el año 90 y terminaron absolutamente fracasados en términos económicos. Y he visto al otro lado de la propuesta, y aquí prefiero discutirlo abiertamente, gente que dice que se pueden bajar los impuestos en todos lados y solo el crecimiento va a recuperar la necesidad de recaudación fiscal, cosa que es imposible. Nosotros necesitamos dos cosas. Primero, apoyar fuerte a las empresas en Chile, sin miedo, sin acomplejarnos con una izquierda que nos dice que apoyar a los empresarios, ser candidato que apoya el emprendimiento en Chile es ser el candidato de los poderosos, porque los que generan la riqueza en Chile no somos los políticos, es la gente que trabaja y emprende todos los días y hay que desatar y que eliminarle barreras hacia adelante. No subirles impuestos, pero sí mantener el equilibrio fiscal, recaudando más donde se puede recaudar, que si quieres te cuento en qué. La ley de presupuesto 2021 tiene un recorte importante, sí. La 2022 en recorte. Tiene un recorte fiscal importante. ¿Esto lo apoya? ¿Usted considera que es correcto? Yo creo que es correcto, pero hay que hacer dos cosas con la presentación presupuestaria hacia adelante. Primero, reordenar las transferencias públicas. Está lleno de programas del Estado, fui ministro de Desarrollo Social, que no le llegan al bolsillo de las personas sus ayudas, y ahí tenemos harta posibilidad de ahorro futuro, o más que ahorro, redirigir gasto para no dejar a las familias solas en el mediano plazo, y necesitamos potencialmente en esa misma ley de ese presupuesto tener más flexibilidad, porque una vez que tú elimines el IFE en diciembre vas a necesitar más IFE laboral que los 60.000 o 70.000 que se han asignado ahora para fomentar el empleo y el desarrollo empresarial en el mediano plazo, y eso va a requerir estrategia hacia adelante. Yo haría una última alternativa que no solo depende de la ley de presupuesto, Iván. El Estado tiene que dar más garantías para financiamiento a pymes en Chile, como lo hizo la Corfo, como lo hizo el Banco Estado, pero en condiciones óptimas para que las pymes no estén recibiendo créditos a UF 20 o UF 18, sino que el Estado garantice buen acceso a financiamiento a pymes. Las necesitamos, el país las necesita. Lo que me da miedo, y vuelvo al ejemplo recién, es que algunos sectores no han entendido el valor de la gente que se saca la mugre todos los días y saca adelante sus empresas, y el riesgo de estos dos proyectos de sociedad que estamos viendo hacia adelante, mi gran diferencia probablemente con la izquierda, es no entender que ahí es donde está el futuro de Chile, en los que trabajan. Déjeme ir al tema de la Araucanía. ¿Qué hace usted si es presidente y aparece un video donde unos encapuchados con armas largas dicen que van a resistir cualquier intento de desalojo de una reserva que es de la CONAF? Además, digamos, o sea, es una reserva natural, es una reserva del país, digamos, además medioambientalmente sostenible. ¿Qué hace usted? Yo hace un año vengo diciendo lo mismo, desde que soy candidato. Yo he declarado el estado de sitio hace mucho tiempo. Cuando la PDI fue... ¿Qué gana con el estado de sitio? Muchas cosas. Primero, no dejar a los carabineros solos. Hoy día creer que con la fuerza de carabineros, no solo acá, no en la Araucanía, en Mafil fueron emboscados hace poco carabineros cuando querían recuperar una tierra que había sido usurpada, ya se transformó en un hábito que carabineros solos pueden ser expulsados porque son baleados con armas de guerra. Y yo lo que haría es pedirle apoyo abiertamente a Fuerzas Armadas. Carabineros y PDI solos no pueden y se requiere la intervención y apoyo militar. Yo sé lo que van a decir sectores de izquierda en Chile. Es que usted quiere militarizar la Araucanía. Cuando yo veo las imágenes de esa misma video que tú te señalas, dice, hace rato está militarizada, pero por los malos, por los que tienen armamento de guerras y controlan el territorio. ¿Usted metería a las Fuerzas Armadas en funciones operativas? En funciones operativas, en apoyo a carabineros, pero a más funciones operativas. Y haría una segunda cosa. Aunque no sean expertos en orden público ni en este tipo. Es que no es un problema de orden público. Tú lo acabas de decir, un problema de guerrillas urbanas o rurales que se han tomado el territorio y buscan control territorial. Por eso la expansión, por eso se expanden hacia los ríos, por eso se toman el sector de Tirúa. Yo no aprendí de esto solamente en la política, hice trabajo voluntario en Tirúa y Quibico mucho tiempo y me doy cuenta cómo han ido expandiendo el control territorial para hacer delincuencia, terrorismo, robo de madera, y tenemos de una ingenuidad del Estado en dos dimensiones. Llega una izquierda que a esta altura casi como que pide disculpas cada vez que aplaude la violencia, pero que ha ido cultivando una cultura en que la violencia es legítima, y de una derecha o centro derecha que todavía sigue mirando esto desde la distancia y no toma las acciones decididas. Pero se requieren tres cosas más. Tribunales especiales fuera de la Araucanía y los territorios hacia adelante. No se imparte justicia muchas veces porque los mismos tribunales están amedrentados y por lo tanto necesitamos crear tribunales especiales que juzguen terrorismo en Chile. Se requiere además una policía especializada en tráfico, que es lo que yo propongo en mi programa, también para las poblaciones en Santiago, aquellos sectores tomados por el narcotráfico. Como no se puede implementar ahora, mi respuesta si fuera presidente sería
tienen que intervenir la DEA chilena, que es la Policía Especializada en Tráfico, y se requieren cambiar dos leyes fundamentales. En Chile, tomarse un terreno, usurpar un terreno, se ha transformado en un hábito. De hecho, el programa de Gabriel Boric dice una cosa increíble. Dice que nadie va a ser desalojado, el dejado, va a ser justo, que es más o menos lo mismo. Nadie va a ser desalojado de una toma hasta que no tenga vivienda. En Chile, la propiedad está en juego cuando se pueden usurpar o tomar terrenos sin que la fuerza pública pueda actuar. Solo tiene 12 horas para actuar cuando se ha tomado un terreno. Si no, no se considera flagrancia. Hay que cambiar la ley para que siempre sea un delito la toma de la propiedad privada y siempre Carabineros pueda actuar sobre ese territorio. Y la última, obviamente, tiene que ver con la ley antiterrorista que considere acciones o conductas como la de ayer, que son amenazas públicas, como delitos terroristas en Chile. ¿Y con los camioneros? Los camioneros han tenido toda la semana tomada de manera intermitente la ruta 5 Sur, digamos, el principal camino del país y otros caminos laterales, digamos. Tienen una situación, reclaman probablemente con justicia que viven inseguridad, pero en la práctica perjudican a decenas de miles de chilenos. Sí, pero una reflexión ahí. Yo quiero ser un presidente que esté al lado de las víctimas y no de los agresores. Y siempre que me hacen esta pregunta digo, está bien, pero si el Estado falla, lo que tenemos que hacer es hacer que el Estado reaccione tempranamente. No justifico nunca afectar los derechos de terceros, pero parece ser que la reflexión para quien quiere ser presidente en el ciclo posterior, hoy día no soy presidente, es decir, cómo el Estado deja de fallar para que trabajadores de camioneros, ni siquiera son camioneros, son los choferes de esos camiones que duermen inseguros, no se sientan inseguros, que es lo mismo que me pasó en una discusión con una señora que su hijo había vuelto por una mala loca. Me dice, cuando el Estado me deja abandonado, mi sensación al final es que yo tengo que hacer justicia por mi propia mano. Eso no es posible, pero lo que tenemos que hacer es hacer que el Estado no falle y la prioridad de un presidente tiene que ser exactamente esa. Los tribunales determinarán si hay responsabilidad o no, pero mi responsabilidad siempre va a ser estar del lado de las víctimas, o sea, no de los agresores. ¿Usted no les aplicaría ley de seguridad del Estado? Creo que los tribunales tienen que resolverlo y no el Ejecutivo. Si el Ejecutivo falló... Sí, pero el Ejecutivo también puede ser parte actora, digamos... Pero creo que no. La verdad que no. ¿Sabes por qué? ¿No? No, porque ha fallado. Porque el ministro Víctor Pérez lo acusaron constitucionalmente por eso. No, pero creo que en este caso ha fallado. Destituyeron, de hecho. A esta altura, cuando no has declarado todo este tiempo estado de sitio, o ni siquiera has hecho lo que hiciste en la frontera en Colchane, con el decreto 265, le pediste apoyo operativo a las Fuerzas Armadas, hay un deber del Estado. El gobierno trató y la Contraloría dijo que no. Digamos. Bueno, pero entonces dicta otro decreto que cumpla las condiciones legales o pide en el Congreso que se apoye el estado de emergencia. Si el error acá, y es un problema del Estado cuando hace muy mal su pega en Chile, no solo en esto, también cuando te dice que vas a tener derecho a una vivienda y se demora 7 años, es que no tienes cómo reclamarle al Estado para que haga bien su pega. Los que están enamorados del Estado se equivocan en eso, y los que no quieren al Estado también se equivocan en eso. Si necesitamos el Estado garantizando la seguridad de la Araucanía y también brindando viviendas y política social, el problema de Chile es que la política se olvidó que su pega era arreglar el Estado para que llegara temprano a ayudar socialmente a la chilena, a brindarle seguridad, a protegerte del narco, y por lo tanto la política se ha transformado en un juego de títeres en que todos se acusan entre todos y nadie dice lo más importante. Yo quiero ser presidente para arreglar el problema principal que tiene Chile, que el Estado no llega a tiempo a resolver los problemas porque la política no ha tenido la capacidad de poner a las personas en el centro. Ahora, la política, dice, se ha quejado usted, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, no ha sido capaz de generar consensos, de generar acuerdos amplios que permitan avanzar en distintas cosas, pero la campaña ha adquirido un tono más o menos complejo. Usted estuvo en el debate de mediados de semana de regiones, José Antonio Kast contra Marco Enrique Minami, usted contra Gabriel Boric, y en esta entrevista usted le ha pegado 3 o 4 guadañazos a Boric, en fin. La campaña es más o menos natural que acercándose a la fecha de la elección se agite, pero da la impresión de que está adquiriendo un tono un poco más confrontacional que el que debiera, ¿no? Es que yo creo que cuando partí esto dije esta es la elección más importante del siglo XXI. Tenemos una convención media atrapada, media polarizada, espero que haga bien su trabajo, pero ha ido radicalizando posturas que no está bien. Yo soy súper honesto en esto. Hay un sector de izquierda que pide disculpas, pero ha terminado validando la violencia en sus distintas formas. Cuando quiere indultarlo, a esta altura un indulto no solo es ilegal, es inmoral en Chile indultar a aquellos que saquean pymes o le tiran molotov a carabineros, y por lo tanto ha hecho algo que no había hecho la izquierda democrática antes en Chile. Le ha dado certeza y credibilidad a la violencia o que el no respeto de las reglas es posible en una sociedad democrática. Celebra el 18 de octubre como una fecha histórica, cuando yo creo que la verdadera fecha histórica es cuando nos pusimos de acuerdo para tener una salida constitucional a la crisis, no cuando se queman edificios o queman salas del metro. Por lo tanto, primero, hay que aislar a aquellos que validan la violencia como forma de resolver conflictos en democracia. Eso es súper importante. Y lo mismo, el tono de esta campaña, lo que necesita es que la verdad, los demócratas nos unamos contra los populismos de izquierda y derecha. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso te decía tanto que leer mal la elección de este noviembre es leerla en el Código Noventero.
El código no entero cree que esta es una elección entre la centro-izquierda y la centro-derecha. Lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Brasil, son discusiones distintas. Cómo la democracia es capaz de inocularse de la violencia y del populismo y construir acuerdos para sacar a la familia chilena adelante. De eso se trata la elección para mí, y voy a enfrentar frontalmente a aquellos que legitimen la violencia o a aquellos que justifiquen el populismo en una sociedad que, si se equivoca, no solo no va a poder resolver sus conflictos en paz, sino que probablemente vamos a caer en lo hundido en la mediocridad, en que los que más lo pagan son los más pobres, los más vulnerables o los que se han ganado sus cosas con el esfuerzo de su vida. Los políticos vamos a seguir igual, los que les paga el sueldo del Congreso después de esta elección van a seguir igual. El problema de los chilenos es que esta elección es crucial y por eso quiero que nos apoyen, porque nos jugamos el futuro de Chile en esta elección. Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Podemos Más, esta mañana en Mesa Central. Sebastián, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti.